Señor, porque estamos reunidos en esta tarde, porque estamos con el corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que bendigas al predicador, que nos digas en nuestro corazón lo que habremos de entender, Señor, y que tú tienes preparado para nosotros en este día. Bendice a la iglesia de tu nombre que se ha reunido en esta parte del mundo, Señor. Bendice a aquellos que lo necesitan, a los que están en guerra, a los que tienen necesidad, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los que están en la cárcel, a los que están en el hospital. Señor, tú conoces a cada uno de ellos, te pedimos bendición y te pedimos, Señor, que ellos también te lleguen a conocer. Acompáñanos hoy, sanciona con tu espíritu esta predicación, Señor, para que pueda ser provechosa en nuestro cuerpo como el alimento lo es también a nuestra alma y a nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús te pido y te agradezco esto. Amén y amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Estamos hablando del libro de Proverbios. Hoy vamos a abordar uno de los temas quizás más repetidos en todo el libro que escribió Salomón, el hombre más rico que ha existido, riqueza que el Señor le otorgó porque le dijo, quiero una sola bendición, dame sabiduría. Y eso agradó al corazón de Dios y dijo, ¿por qué no me pediste riquezas? ¿Por qué no me pediste poder, la vida de tus enemigos? Entonces te voy a dar sabiduría cual nunca nadie ha tenido, pero también te voy a regalar riquezas. Pues este hombre tenía mucha, primero por su sabiduría y después por su propia experiencia, mucho para hablarnos de este tema. Así que el tema de hoy lleva por título Riqueza y Pobreza según los Proverbios. Pero haremos un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos aprendido primero que en Proverbios habla sobre sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios es quien da la sabiduría, así que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. Nosotros, aunque es un regalo de Dios, debemos inquirir, debemos de buscar la sabiduría. Hijo mío, atiende las palabras que te doy. Pon oído atento a la sabiduría y a la inteligencia. La sabiduría ofrece grandes beneficios. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad de elegir lo correcto. Si nosotros elegimos lo correcto, seguramente tendremos gran bendición. A partir de ese momento hemos abordado dos temas ya más prácticos. Uno que tiene que ver con los mandamientos. Hay una mención muy continua en este libro respecto a que es sabio aquel quien escucha la voz de Dios y atiende a sus mandamientos. El anterior, el del sábado pasado precisamente, hablando de uno de los mandamientos específico, honra a tu padre y a tu madre. El libro de los Proverbios le da una especial atención a la honra que merecen los padres. Hoy vamos a hablar de riqueza y de pobreza. Proverbios es un libro espiritual. Habla de cosas de Dios. ¿Por qué hablar de riqueza y pobreza? Bueno, uno de sus temas principales son 60 menciones en el libro. Algunos otros estudiosos dicen que son más de 100 versículos que aluden al tema entre los ricos y los pobres. Así que seguramente tiene algo que enseñarnos el libro respecto a los bienes materiales. ¿Riqueza o pobreza? Creo que está tapada una partecita, no sé si le puse ahorita me haces un clic. Bueno, hermanos, iniciemos con esto. Voy a tratar de abordar un punto muy complicado y lo voy a tratar de hacer muy rápido, espero no dejar algunas cosas en el aire. Cuando el Evangelio llega a América Latina, el Evangelio de las iglesias de Estados Unidos viene a predicar a América Latina, última parte del siglo XIX, todo el siglo XX, se encuentran a nuestros pueblos sumidos en la pobreza. Y entonces hay algo que impulsa el Evangelio común, deseo de traer esta bendición a estos pueblos que están sufriendo. Y los mueve mucho una idea particular que más o menos en la década de los 50 del siglo pasado se conoció como la teología de la liberación.
muchos evangelistas, muchos sacerdotes católicos encontraron en la Biblia menciones respecto a Dios tratando de recuperar la situación de los pobres, a un Dios preocupado por los menesterosos, y se dieron cuenta que la profunda diferencia que había requería un evangelio para los pobres. Así que la teología de la liberación también se conoció como el evangelio al pobre, la buena noticia al pobre, y se basó en algunas porciones. Yo quise rescatar algunas que ustedes seguramente sabrán más. La primer bienaventuranza que cita Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres. Alguien me va a decir, no, dice los pobres de espíritu. Correcto, pero si leemos Lucas, dice bienaventurados los pobres, punto. Los que tienen necesidad, diría otra versión. Entonces, ¿es una maldición o es una bienaventuranza ser pobre? En nuestros tiempos, estamos hablando de 1950, a lo mejor recién recuperados los momentos revolucionarios, la gente decía, ¿es bueno ser pobre o es una maldición ser pobre? En el pensamiento y la idiosincrasia del pueblo era, es muy malo ser pobre. El evangelio decía, no, bienaventurados los pobres, porque los pobres tienen mejor manera de acercarse a Dios. Leamos la escritura y nos vamos a encontrar que el amor al dinero es, termina en el verso, raíz de todos los males. Entonces, qué bueno ser rico, y no tan bueno. Porque el que tiene amor al dinero, entonces está más cerca de caer en el peligro, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué más dice la Biblia según esta teología? Bueno, ¿quiénes nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, a Jesús poniendo de ejemplo a una viuda pobre. Vean la viuda. Estaba Jesús en el templo y veía cómo todos llegaban y dejaban sus monedas, pero puso de ejemplo a una mujer que puso apenas 2 moneditas, que en nuestra devaluado tiempo moderno serían 2 moneditas de 10 centavos, y todavía esas existen. Eso fue lo que encontró esa mujer y las puso como ofrenda. ¿Y Jesús qué dijo de aquella mujer pobre? Nadie dio más que ella. Así que el evangelio de la prosperidad vino a restaurar el corazón del pobre, diciendo, Dios se está fijando en ti, aunque no tengas nada. El evangelio es para ti. Jesús se fijó en la viuda pobre. Otra historia. Había un hombre rico que hacía banquetes con esplendidez todos los días. Y a la puerta había también un hombre que se llamaba Lázaro. El rico murió y Lázaro se fue al seno de Abraham, delante de Dios. ¿Quién tuvo la bendición de estar en la presencia de Dios? ¿El rico o el pobre de la historia? El pobre, el enfermo, el necesitado, el que estaba allí mendigando un pan, fue a ser consolado al seno de Abraham. La tercera historia que ponemos aquí, un hombre menesteroso con una capa que era costumbre de los mendigos, escucha a Jesús y ciego le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús llega, le quita su capa. ¿Qué significa eso? Le quitó su condición de menesteroso y le trajo de nuevo la luz. Ese es el evangelio al pobre. Por último, Jesús, como ejemplo supremo, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tuvo nunca donde reposar su cabeza. El Hijo de Dios, el príncipe del universo, el creador del universo, vino a nacer humildemente en un pesebre. Fue criado por una familia sencilla de trabajadores, de un carpintero que era una noble profesión, pero que nunca le dio riquezas. No nació entre sedas, no fue criado en un castillo. Es más, su única posesión en el momento de morir era su túnica que traía puesta, la cual le arrancaron y murió desnudo. Ese es nuestro maestro.
Así que, ¿es una bendición la pobreza? Es una bendición. Decimos sí, pero algo queda en nosotros diciendo, híjole, es que como que no es tanto. Y entonces, la década de los 70s, 80s, nuestro tiempo presente, tiene en su más hondo sentimiento evangélico que en realidad la pobreza no es tanto una bendición, sino la prosperidad. Y entonces, actualmente muchas religiones, permítanme ser un poquito duro con lo que voy a decir, me parece pseudo religiones, han hecho un culto al dinero diciendo que la teología de la prosperidad es buscar el beneficio material porque Dios lo que quiere es que todos seamos ricos y prósperos. Dios quiere prosperarte, hermano. Dios quiere darte mucho dinero, así que pide porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, y tú eres el Hijo de Dios, y entonces lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a conceder si lo haces en el nombre de Jesús. Suenan muy actuales esas predicaciones, ¿verdad? Vamos a ver, ¿en qué se basan? ¿Tienen alguna razón bíblica? Ellos dicen, el Señor sacó a su pueblo de Egipto y les dijo, les voy a dar una tierra por heredad, tierra que fluye, o sea, de mucha abundancia. Todo te saldrá bien. Si tú cumples mis palabras, entonces yo te prosperaré y todo te saldrá bien en esta tierra que te voy a dar. Salmo 34, verso 7. Lo saben y se repite con mucha frecuencia desde esta teología. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá lo que tú pidas de tu corazón. Dios te lo va a conceder. Recordemos los amigos de Job. A Job le empezó a ir mal. ¿Qué dijeron los amigos de Job? Job, no puede ser. Dios no está de acuerdo con la pobreza, ni con la enfermedad, ni con las cosas malas, porque Dios es un Dios que bendice. Así que busca por favor en tu vida porque algo hiciste mal, porque si caíste en desgracia, seguramente es por causa de tu pecado. Si estás padeciendo alguna necesidad, es porque te equivocaste. Si estás enfermo, es castigo de Dios que no se equivoca por algo que tú hiciste equivocadamente. Dios nos promete un reino. Así que ven, hermano, porque tú eres un príncipe y el Señor tiene para ti mansiones en los cielos, calles de oro, mar de cristal. Pregunta para iniciar, hermanos. En ambas hay porciones bíblicas. En ambas hay textos que podríamos defender y aquí podríamos estarnos toda la tarde discutiendo. Simplemente lo dejo a un lado. Hay quienes, creyentes, cristianos genuinos, piensan en la teología de la liberación, es decir, un evangelio al pobre. El pobre es aquel que recibe la bendición de Dios, sus ojos están puestos en el necesitado. Pero hay otros hermanos nuestros que han entendido la teología de la prosperidad diciendo, no, Dios bendice al que tiene posesiones materiales y económicas. ¿Cuál cree usted que es cierta? ¿Cuál va a defender el libro a los proverbios? ¿Cuál tiene mayor sustento bíblico? ¿Quién es más valioso delante de Dios, el pobre o el rico? ¿Es la pobreza una maldición y la riqueza una bendición? ¿O es al revés? ¿O la riqueza es una maldición y ser pobre es una bienaventuranza? ¿Está bien como introducción, hermanos? ¿Llama la atención? Vamos a pasar a ver qué nos dice Proverbios. Primero, vamos a hablar acerca de la pobreza y los voy a poner a trabajar mucho en esta predicación. ¿Están listos con sus Biblias? No les ahorré trabajo ahora poniéndoles ahí la proyección, hermano. Nomás ahí un extracto. Pero ojalá que lo hagamos bien rápido. Voy a ir citando. Encuentre en su Biblia el libro a los Proverbios o en su dispositivo electrónico. Es fácil. Si alguien quiere una Biblia, levante la mano aquí. Alguien puede traer unas Biblias de ahí atrás para que las vayan checando. ¿Estamos listos a hacer la lluvia de lecturas? ¿Qué dice Proverbios 23-21? Estamos hablando, primera parte, respecto a la pobreza. Rápido, tengo como 200 textos que leer. Dice, no te juntes con borrachos ni te hagas amigo de glatones, pues unos y otros acaban en la ruina.
No te juntes con borrachos, no te juntes con glotones, aquellos que son perezosos van a acabar en la ruina. Primera mención. Segundo proverbio citado ahí, 28:19. El que sueña profundo, el que se duerme, el perezoso, ¿qué le va a pasar? Abundará en pobreza. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Entonces, el avisado es el que gobierna, el que va a tener puestos de autoridad, pero el negligente, ¿qué le va a pasar? Se van a enseñorear sobre él, va a estar aquí en cadenas. Proverbios 14:23. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. El que habla y no actúa acaba en la pobreza. Proverbios 20:13. En tanto de ti terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás que vivir en la abundancia. Si te encanta dormir, acabarás en la pobreza. Proverbios 26:13-15. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Hasta comer le da flojera. Se levanta y dice, no, ahí está el león, mejor me regreso y me duermo otra vez. Esta primera parte como que no se están hablando muy bien de los pobres, ¿verdad? Les está yendo muy mal en estos proverbios, producto de su borrachera, glotonería, flojera, ocio, indolencia, vanas palabras, flojera o simplemente creerse sabio. Me pareció que podemos leer el siguiente verso, Robert. De ahí mismo. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siente que sepan. ¿Se entendió el proverbio? El perezoso se siente más sabio que 7 sabios consejeros. No, yo me la sé de todas, tú no me digas nada. El que no tiene esa atención a escuchar el buen consejo, seguramente acabará en la ruina. Última de esta sección, Proverbios 21:17. Quien solo piensa en fiestas, el que quiere el puro placer, el que se dedica a la tomadera, ¿qué dice ahí? Nunca va a llegar a rico. Eso es lo que dice Proverbios, ¿ok? Hazle un clic, por favor. No se alcanza a ver muy bien esta imagen, pero yo les voy a invitar a que la investiguen. Algunos ingenieros, deseando saber cómo podía ser por dentro un hormiguero, llenaron de cemento un hormiguero. ¿Ok? Lo dejaron fraguar y luego empezaron a cavar y sacaron una mega ciudad. Las hormigas habían construido ese hormiguero de hasta 7 metros de profundidad. Investíguenlo, por favor, chequenlo, está interesantísimo. Y dicen los expertos, nos sorprendió porque nosotros pensábamos que un hormiguero es nomás un agujerito. No, tiene habitaciones diferentes, tiene lugares de descanso, tiene un sistema de ventilación, hoyitos que entran nada más el aire, ¿ok? Otros que es para la comida de entrada, otros que son para la comida de salida, hay almacenes adentro, hay lugares reservados para diferentes. Es una ciudad. ¿Lo construyeron las hormigas? Sí. Mira, la hormiga, yo creo que es uno de los proverbios respecto a este tema más famosos que existen. Les voy a invitar a que lo lean. Es el Proverbio 6, los versos del 6 al 11. Tenemos mucho que aprender de las hormigas. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta?
Dice, vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Tú duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descanso y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Bonito consejo, pertinente. Levántate ahorita, más al rato. Ya nomás acabo este jueguito y me levanto y empiezo. Dura la pedrada, ¿ok? Mira la hormiga. Realmente al analizarlo, ¿qué tiene la hormiga de poderoso? No tiene mucha capacidad, pero sí tiene la capacidad de trabajar. Fuerza. Se asocia. De forma inteligente va haciendo las cosas. De forma, en el momento correcto. Previsora. Voltea a ver la hormiga. Si sigues en la pereza, seguramente vas a acabar en la miseria. Pero si haces lo que la hormiga, entonces prosperarás. Sigamos hablando de la pobreza. Proverbios 3:28. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Si hoy tienes con qué ayudarlo, ayuda al pobre. Esa es otra versión, otra porción de los proverbios que ahora nos van a decir, realmente la primera sección de lectura no le fue muy bien a los pobres, ¿no? Y podríamos decir, el pobre es pobre porque es culpa de su negligencia y de su flojera y de su ociosidad y de todas las malas decisiones. Pero ¿será completo lo que nos quiere decir Proverbios? No. Hay pobres que nosotros podríamos malinterpretar el proverbio y decir, yo no le voy a ayudar porque es un flojo y está ahí porque así está, porque así quiso él. Si está en tus manos, ayúdalo. Es tu parte. Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas bendiciones. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Habrá una razón por la cual Dios permite que haya hermanos nuestros más carenciados? Quizás nosotros somos los que lo necesitamos a ellos, para mostrar el amor de Dios al que lo necesita. El que da al pobre nunca padecerá pobreza, pero si le retienes, quizás las cosas no vayan a ir bien para ti. Proverbios 31:8-9. Defiende la causa del pobre. Eres su voz, eres su defensor. Nuestra actitud como cristianos tendría que ser en defensa del que más lo necesita. Proverbios 22, 22 y 23. Que si nosotros no los defendemos, perdón, ¿qué dice el 22? No robes al pobre, porque eres pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. El siguiente. Porque Jehová vigilará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojan. Doy una pausa para reflexión. ¿De qué lugar nos vamos? ¿En qué bando nos vamos a contar? Yo no tengo nada que ver con los pobres. Dios está allá. No te pongas en contra de los pobres porque Dios está a favor de ellos. El Señor defenderá su causa. Si tú le robas al pobre porque es pobre, hay alguien que lo defienda. Cuidado. Proverbios 14:21. El que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Finalmente, me gustaría que leyéramos 1 Juan 3:17, que es una de las pocas porciones que tomé del resto de la Escritura, y les digo con esto que en toda la Biblia hay mucha enseñanza respecto a este tema, pero hoy estamos hablando del libro de los Proverbios. ¿Qué dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 17? Tiene suficiente dinero para vivir. Ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión. ¿Cómo puede estar el amor
de Dios en esa persona? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en ti si eres una persona que Dios te ha concedido riquezas y cierras tu corazón al que lo necesita? Más fuerte quizás no hay muchas más palabras que buscar. Si el Señor nos ha llenado de bendiciones es para poder bendecir a otros. De eso también habla Proverbios respecto a la pobreza. Y finalmente vamos a cerrar esta primera parte con estos 4 versículos del mismo libro. Proverbios 28:6. Más vale pobre pero honrado que rico pero perverso. Más vale pobre pero honrado. Le sonó mucha idea de refrán mexicano, ¿va? Bueno, pues lo dice la Escritura. Es mejor un pobre con integridad que un rico malvado. Proverbios 19:1. Los tramposos. ¿Ok? Hay mucha gente que dice, yo soy muy inteligente, así me he convertido en rico. Pues convertirte en rico haciendo trampa, abusando de los demás. Yo creo que delante de Dios vale más el rico, vale más el pobre que se ha comportado con integridad. Proverbios 19:17. Que apiada del pobre prestará al Señor, y él lo recompensará por buena obra. No sé si lo voy a repetir porque me encantó ese verso ahorita más adelante, ¿eh? Pero dice, si tú le das al pobre es como si le prestaras a Dios. Buen negocio. Cuando una persona te presta, cuando tienes un momento de necesidad, ¿cuál es tu respuesta hacia esa persona que se portó bien contigo? Dice el proverbio, es como si le estuvieras prestando a Dios. Si le das al pobre, es como si le estuvieras prestando dinero a Dios. Él va a responder. Y por último, Proverbios 23:10-11. No entres en la heredad del huérfano. Les voy a platicar que en el tiempo de Salomón podría haber, como en el tiempo actual, argucias legales en las cuales el familiar podría decir, ya no merece la tierra y entonces yo la voy a poseer ahora. El Señor da un manazo en el escritorio y dice, no hagas eso. Yo defiendo al huérfano, yo defiendo a la viuda, yo defiendo al pobre. No abuses de eso. ¿Y qué es pobreza, hermanos? Primero enfocamos a esta parte. Hay muchos mitos respecto a la pobreza. El primero de ellos, de la teología de la liberación, es, qué bueno ser pobre. Detengámonos. Si la pobreza es producto de nuestro pecado, no es bueno ser pobres. ¿Quedó claro? No es deseable ser pobre. Si soy pobre porque tomé malas decisiones en mi vida, si me junto con glotones, borrachos, perversos, búsqueda de placer, no hay nada que se me aplauda. Si soy pobre porque, como la puerta giratoria, me regreso a dormir otra vez, creo que Dios no está de acuerdo con eso. Pero si existen pobres, nosotros no tenemos que menospreciarlos. Si están ahí, quizás Dios los ha puesto en su plan para que tú puedas mostrar en ellos el amor que Dios te ha dado. Si tienes bendiciones de parte de Dios, ¿para qué las quieres? ¿Para ti nada más? Hay muchos que necesitan esa bendición. Dios ha puesto a los pobres delante de nosotros para poder mostrar en ellos el amor de Dios. Vayamos a la riqueza. Proverbios 10:22. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. La bendición de Dios trae riquezas. Vamos a hablar primero en el sentido positivo de las riquezas. Proverbios 11:4. Cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo librarás de la muerte. Lo tienes en otra versión, Roberto.
No aprovecharás las riquezas en el día de la ira, mas la justicia liberará de nuevo. Cuando estés delante de Dios, mi hermano, tus riquezas no sirven para nada. ¿Se tradujo bien en buen español? Cuando estés delante de Dios, tus riquezas no servirán de nada. Proverbios 11:28. Confiar en las riquezas es como una flor que se marchita. Proverbios 13:11. Es por vanidad, pero el que recoge con su mano laboriosa los elementos. ¿Qué significará riquezas obtenidas por vanidad? Porque yo me quiero creer mucho, ¿no? Yo quiero tener más para que la gente diga, wow, qué bárbaro, qué capaz es para los negocios. Mira todo el dinero que tiene, ve el carro en el que anda, mira la casa que tiene. Esas riquezas van a venir a menos. Trabajas, Dios va a bendecirte. Con tu trabajo honesto, con tu trabajo honrado. Pero si lo haces por presumir, cuidado porque Dios puede disminuir esa capacidad que tú tienes ahora. Proverbios 14:23. Toda la buena y fruto, mas las vanas palabras de los labios del perverso. En toda buena labor hay fruto. Pero si nosotros vamos a estar nomás hablando, presumiendo nuestras riquezas, hablando a otros respecto a esto, entonces traeremos no bendiciones a nuestras vidas. Nos faltó uno, el último. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. No hay ninguna garantía al tener bienes materiales. Lo que más debemos desear es la sabiduría y la inteligencia. Son muchos. Habla más Salomón de la riqueza que de la pobreza, ¿eh? Proverbios 22:9. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. El siguiente verso. Despida al insolente y se irá la discordia y cesarán los pleitos. No, nos quedamos entonces con el otro nada más. El que da con generosidad, Dios le dará más para que tenga para bendecir. Proverbios 22:26-27. No te metas en deudas ajenas. Buen consejo financiero. ¿Ok? ¿Por qué uno puede hacer eso? Bueno, a lo mejor estamos tratando de que el dinero sea nuestra única meta en la vida. No pensemos en eso como lo más importante. Proverbios 23:4-5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y decente. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas viendo ninguna? ¿Por qué se harán alas como las alas de águila y volarán en el cielo? Perdón. Porque se harán alas como las alas del águila y volarán en el cielo. No te afanes con hacerte rico. ¿Para qué pierdes tu tranquilidad haciéndote rico? Van a traerles alas y se van a ir esas riquezas. ¿Ok? Proverbios 27:23-25. Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate bien al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Trabaja, preocúpate por tu trabajo, pero no son ninguna garantía, no son ninguna seguridad, quizás ni siquiera la puedas transmitir a tus hijos. Proverbios 28:8. Y que aumenta sus riquezas con cura y que recibe un interés para aquel que se compadece de los pobres y la familia. Uno de los pecados más condenados en el Antiguo Testamento es esto: la usura, la deshonestidad de los mercaderes. Jesús le dijo, ¿por qué cambias las pesas a la hora de vender? Si alguien se hace rico de esa manera, seguramente esas riquezas desaparecerán. Tengo una historia para ustedes, hermanos.
Esta mujer, Selina Hastings, la condesa de Huntington. Les platico rápido su historia. Nacida en la familia Shirley, una de las familias más acaudaladas de Inglaterra en 1700. En ese tiempo, hermanos, todos eran pobres, excepto la realeza. Ella nació rica. Su madre les abandonó cuando ella tenía 6 años. Su vida no fue tan agradable. Sin embargo, fue una mujer muy educada y a sus 20 años, ya medio quedadona para aquel tiempo, se casó con el duque de Huntington. Y aumentó la riqueza porque aquel era el 9º varón de la familia y por lo tanto se juntaron 2 familias riquísimas y entonces ella hizo una gran fortuna. Sus cuñadas habían conocido el evangelio a través de los puritanos ingleses, aquellos que después vinieron a Estados Unidos a colonizar. Y ella se convirtió a sus 30 años al evangelio. Empezó a fijarse, se empezó a dar cuenta que mucha de la gente con la que ella convivía no conocían el evangelio. Y entonces Dios puso en su corazón compartir el evangelio con las familias ricas de su tiempo. Conoció a George Whitefield, que era el más grande predicador del evangelio, entonces fue y lo conoció y lo convenció de traerlo a su casa porque le dijo, te voy a permitir vivir aquí porque en todas mis fiestas tú vas a tomar la palabra y vas a predicarle a mis amigos de la corte. Y entonces empezó a traer alguna bendición a los más ricos y dice la historia que muchas familias inglesas se convirtieron al evangelio. Pero otras la rechazaron porque al mismo tiempo llevaba a Whitefield, a su predicador, a predicarle a sus trabajadores. Y como hablaba del mismo mensaje, de la gracia, de la cruz de Cristo y del pecado, entonces los ricos, los acaudalados, la condenaron y dijeron, ¿crees tú que yo tengo la misma condenación que aquellos plebeyos? Tu mensaje no es de Dios. Y entonces ella, feliz de haber compartido el mensaje con los ricos de su tiempo, se dio cuenta que había muchos otros, por lo menos en número, que necesitaban recibir la palabra. Y entonces empezó a conocer otros predicadores y dijo, es necesario que muchos vayan y prediquen. Ella toma esta decisión justo cuando hay una división muy fuerte entre los intelectuales de Inglaterra. La gran universidad de Inglaterra, la Universidad de Oxford, tenía los mejores teólogos en su tiempo. Pues a algunos de ellos los corrieron, los quitaron, porque no coincidían teológicamente. Y aquella mujer dijo, vénganse, vamos a fundar aquí una escuela de teología. Y con su dinero empezó a financiar la escuela de teología. Esa escuela de teología se convirtió después en la Universidad de Cambridge, solamente por el dinero de Selina Hastings. 116 iglesias financiaba ella, pagándole a todos los pastores en toda Inglaterra. Construyó 66 templos de su bolsa. Llegó a los 83 años, acabada toda su fortuna. Algunos testigos dicen, murió y en los últimos años yo puedo decir que lo único que tenía era el vestido que traía puesto. Solo 3 personas asistieron a su funeral. No hay una estatua, no hay un monumento de ella, no hay un reconocimiento de nadie respecto a Selina Hastings. Sé que el Señor sí tiene un reconocimiento para él. ¿Qué significa ser rico? ¿Y para qué ser rico? ¿Fue una bendición que ella fuera rica? Para millones, para miles, pero no riqueza para ella misma, riqueza para poder bendecir a otros. Proverbios y las riquezas, 11:24.
Es quizás las últimas secciones que les voy a pedir me ayuden a leer. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. ¿Quién es generoso? Se le da más. El que reparte, Dios le da más. Proverbios 28-27, ya lo habíamos leído. Al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá mucho más. Proverbios 12-11. Así que no estamos peleados con la riqueza. Hay que trabajar. Y si Dios nos bendice con una prosperidad, seguramente tiene propósitos para esa bendición. Proverbios 19-17. Jehová presta y el bien que ha hecho se le devolverá. El bien que ha hecho el que presta al pobre se le regresará. Proverbios 15-27. Ya lo había leído también, Donel, estamos reafirmando algunos. Al buscar su casa, el codicioso más el que aborrece, al soborno vivirá. ¿Y la siguiente, mano? El corazón del justo piensa para responder, a la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 21-20. De todo precioso y aceite hay en el vaso del sabio, mas el hombre insensato todo lo necesita. Y cerramos con esta última parte de nuestra reflexión. Esta es la conclusión, hermanos, de lo que hemos visto. Espero que con toda la lectura sea una buena invitación para decir, vamos a leer otra vez el libro de los Proverbios y vamos a ir detectando estas que son pequeñas semillas con respecto a la sabiduría en el manejo de nuestros bienes. Proverbios 10:4 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no trae preocupaciones con ella. Hermanos, buscamos tanto la riqueza, nos afanamos tanto por tener, que lo primero que se roba es nuestra tranquilidad. Acerquémonos a Dios, Dios bendice, y la verdadera bendición no debe traer preocupaciones con ello. Debemos estar en paz, debemos estar tranquilos, cualquiera que sea nuestra condición. Primera de Timoteo 6:7-8. Lo leo para ustedes. Sí, despreocúpense de leerlo en la Biblia, léanlo y disfruten lo que dice Pablo a Timoteo. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. ¿Cierto o no? ¿Por qué nos afanamos tanto acumulando, creyendo que al término de nuestros días, detrás de la carroza va a venir un camión de mudanza? Aquí se va a quedar todo, aquí se va a quedar. No trajimos nada, no nos llevaremos nada. Fíjense cómo concluye. Así que, si tenemos con qué cubrirnos y tenemos que comer, contentémonos con eso. No puse los 2 versículos famosos del Sermón del Monte, pero se los voy a recordar. Cuando Jesús dice, mira las aves del cielo. Ellas no siembran, no cosechan, no levantan graneros para almacenar, y Dios les alimenta todos los días. ¿No eres tú más que los pajarillos? Y mira los lirios del campo. No siembran, no hilan, y ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se pudo vestir como uno de ellos. ¿Cuánto más vales tú delante de Dios, hombre de poca fe? Así que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y, otra vez la palabra clave, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. ¿Queremos algo más que eso? ¿Necesitamos algo más que esa promesa?
entonces ¿para qué afanarnos? Entonces, ¿por qué exagerar nuestra preocupación por el día de mañana? El Señor ha dicho, no te preocupes, estás a mi cargo. Lucas 12:15, tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes que posee. Últimas dos consideraciones de Proverbios 22. Me gustó mucho cómo lo dice Proverbios y lo dijo el sabio Salomón. El rico y el pobre se encuentran. ¿Qué dice el verso 2? Ambos hizo Jehová. ¿Quién vale más delante de los ojos de Dios? ¿El rico porque tiene riquezas? ¿El pobre porque no las tiene? Ambos son sus hijos. Y Dios busca el bienestar tanto del que ha nacido en una condición de mayor favor, en un mayor privilegio. Dios desea en su corazón que ese hombre privilegiado pueda llegar a la humildad suficiente para reconocerlo como su Salvador. Pero también sus ojos están en el que ha padecido necesidad en su vida y el que ha nacido más desfavorecido. Y seguramente Dios estará al pendiente de su necesidad. Y también Cristo murió por el menesteroso. Proverbios 28:22. Tómenlo. Si este es el único proverbio que nos tomemos para aprendernos de memoria, será suficiente. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Tremenda sabiduría de Salomón en esa frase. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, porque si me hago rico, quizás podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Yo soy mi propio Dios. No me des riqueza. Es peligrosa, es engañosa, es raíz de todos los males. Me roba la paz, trae preocupaciones a mi vida. No me des riqueza. No sea que pierda lo más valioso, que es reconocerte a ti como mi Señor. Pero tampoco me des pobreza, porque si soy demasiado pobre, quizás podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Hermanos, pobreza y riqueza es solamente una situación de la vida. Puede ser que hoy tengamos una profunda necesidad y se robe también nuestra paz, el saber que no tenemos para suplir las necesidades de nuestros hijos mañana. Mañana será otra historia. Basta el día de hoy para su propio afán. Confiemos que el Señor nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay necesidad hoy en nuestras vidas, confiemos en el Señor. Pero igual, la riqueza es solamente una condición del tiempo presente. No sabemos si alguna situación de naturaleza común venga y robe aquello que hemos logrado con tanto esfuerzo en nuestra vida. ¿Saben a qué me refiero, verdad? A veces la persona parece que tiene toda su vida y una enfermedad, un accidente, un mal cálculo, un error financiero. Cualquier cosa nos puede despojar de aquello al cual le hemos concedido nuestra confianza. Y se va como las alas del águila. No confiemos tanto en nuestras riquezas, ni creamos que ha sido producto de nuestro esfuerzo. Dios nos ha bendecido, seguramente con un propósito. Pongamos nuestras bendiciones al alcance de los demás, porque es la manera de demostrar que amamos a otros como el Señor nos amó a nosotros primero. Dios les bendiga.